En el planeta que habitamos suelen ocurrir oleadas de influencias en distintos ámbitos, como la música, el arte en general, en los comportamientos humanos, pero también en la política y la economía. No son otra cosa que modas impuestas desde los centros de poder, donde todo ello se programa según las necesidades de los individuos que manejan el mundo, lo que hacen utilizando los medios de comunicación, con la táctica hegeliana del miente que algo queda, más todo tipo de manipulación desinformativa. Luego de ello, los influidos por el sistema irán a votar, en una simulación democrática, en contra de sus propios intereses. Usted ve a los poderosos reunirse en el foro de Davos, por ejemplo. Usted, si está bien informado, sabrá que existen organizaciones que, si bien son de conocimiento público, sus integrantes deliberan en secreto, y sus resoluciones son ocultadas a nosotros, los comunes mortales. En este caso particular nos vamos a referir a los libertarios, una tendencia que, utilizando el bello término de la libertad, trata de captar a los jóvenes, y para ello aparecen personajes estrambóticos como el que nos ocupa en esta oportunidad. ¿Cuál es el objetivo? Reimplantar los sistemas laborales de explotación y la falta de derechos sociales característicos del siglo XIX. El Estado es aborrecido, la política es denostada, la inversión social es considerada como gasto público improductivo, las empresas privadas no deben ser sometidas a regulaciones ni controles, etcétera, etcétera. A Milei lo hemos visto vociferando e insultando en nombre de la libertad económica. También apoyó la dolarización y más tarde se desdijo. Pero a la vez mandó un proyecto a la legislatura porteña para prohibir las manifestaciones públicas, se opuso a la despenalización del aborto, apoyó la venta libre de armas en supermercados, y finalmente, su última barbaridad fue proponer la legalización de la venta de órganos humanos para trasplante. Milei es un asesor de grandes empresarios, y su propósito es beneficiar a sus clientes. Pero su discurso es violento y fascista. Según algunas encuestas había llegado al 20% del electorado, pero últimamente está en baja, por suerte, Dios nos libre de este personaje. Veamos su carta natal. Lo primero que llama la atención es un gran trígono compuesto por la conjunción Sol-Mercurio en casa 4 con el ascendente y el nodo norte. Vemos en ello una facilidad para los estudios formales, sobre todo en el área financiera, que ha contribuido a su desarrollo personal. El Sol está en Libra pero en grado crítico, así que es importante la influencia escorpiana. Hay dos disposiciones internas contradictorias. Puede pasar desde la diplomacia libriana a la agresividad escorpiana, desde lo superficial y formal de Libra, a lo profundo, lo psíquico y lo oculto de Escorpio. Desde el desapego y la inconstancia libriana, a la posesividad afectiva de Escorpio. En la casa 4, además, se encuentra Júpiter, por lo cual esta casa goza de una protección especial del benéfico mayor. La casa 4 se refiere al lugar de residencia, a la familia nuclear o a la familia constituida, o aún la imaginada y deseada. Aquello que representa nuestro sitio de confort, y también los atavismos y lo que traemos como herencia familiar. Sabemos que este sujeto no mantiene buenas relaciones con sus padres, pero hay alguien, muy probablemente, entre quienes lo asisten en sus asuntos personales, que tiene una función de protección hacia él. Júpiter rige la casa 6, de los asistentes y empleados. Por otro lado, la casa 10 está representando a la figura paterna, regida por Marte, con Marte en la casa 3 conjunto a Plutón. Esta conjunción es la que habla de la violencia que ha ejercido su padre sobre él, ante una madre adaptable o indiferente. En la casa 3, que rige la mente concreta, el entorno próximo, la escolaridad, la comunicación y la movilidad, tenemos, además de la conjunción Marte-Plutón, a Urano, también en conjunción pero un poco más alejado. Se trata de la comunicación explosiva que ha manifestado en sus apariciones públicas, y de desequilibrios y cambios abruptos de pensamiento, por Urano. La Luna en casa 2 y en Leo hace un aspecto de cuña con Urano y el mediocielo. Esto indica que el sujeto posee intuición, aspecto Luna-Urano, para la satisfacción de sus necesidades, objetivos personales e intereses egoístas, Luna en Leo. La casa 3, cuya cúspide está en Virgo, se refiere también a los hermanos. Como ya vimos, su regente Mercurio está en conjunción con el Sol en la casa 4, confirmando la relación estrecha con su hermana, la influencia intelectual de ésta, y el apoyo que le brinda en sus actividades.
Aunque parece que últimamente está siendo calificada como una dictadora por el entorno político del candidato, compatible esto con la presencia de la conjunción Marte-Plutón en esta casa. En la casa 5 vemos la conjunción Venus-Neptuno en Escorpio, Venus debilitado por estar en detrimento. La conjunción como mínimo nos habla de la habilidad para la seducción y o manipulación afectiva, que le da resultados con la juventud, los estudiantes, etc. Pero a su vez el sujeto puede estar siendo seducido y manipulado. Esta conjunción se encuentra haciendo una cuadratura al eje nodal. Los nodos son puntos sensibles del zodiaco que se refieren a un aprendizaje a realizar en la vida presente, como deuda que dejamos de las vidas pasadas, dentro de lo que se conoce como astrología kármica. En este caso también tenemos el nodo norte o la misión vital, en grado crítico y en casa 8, de las crisis, oscilando entre Acuario y Piscis. El sujeto debe moverse entre dos tendencias, salir de posiciones fijas y extremas, del egoísmo y la individualidad, hacia lo colectivo y lo humanitario, el servicio y la solidaridad. Para ello debe transformar sus tendencias agresivas y autoritarias y su deseo de poder personal. Nodo en quincuncio a Plutón. Los humanos tendemos a persistir en el error y no solemos superar nuestras tendencias con facilidad. Se hace más difícil en este caso, por la cuadratura Venus-Neptuno, dada la manipulación a la que ha sido sometido. Y a su vez, hay un planeta solitario por ahí, en casa 11, de las amistades y relaciones en general, donde Saturno en Tauro muestra persistencia y dureza en el logro de sus objetivos, enfrentando a un Venus debilitado en casa 5. El trabajo y los objetivos materiales están por encima de lo afectivo. Por último, Neptuno en 5 está en quincuncio al ascendente, indicando que puede haber circunstancias ocultas con respecto al nacimiento de esta persona. Veamos su pronóstico para las próximas elecciones. Dada su fecha de nacimiento que es muy cercana al calendario electoral del mes de octubre, tendremos que observar las revoluciones solares del 2022 y 2023. Revolución solar de Javier Milei, 2022. La presencia del Sol en casa 9 anticipa la participación de este sujeto en las elecciones de octubre del 2023. Está conjunto a Venus, y sumando a esto que el ascendente está casi en Piscis y Neptuno en la casa 1 en domicilio, Milei habrá suavizado su carácter y humanizado sus modales en orden a captar votos de la población más moderada. Sin embargo, su Sol viene siendo afectado por una cuadratura de Plutón, que indica una transformación en la vida o en la personalidad del individuo. Tenemos además una configuración de Iod entre el mismo Plutón, en sextil al mediocielo y en quincuncio a Marte en casa 4. Esta configuración habla de un hecho del destino, que escapa a la voluntad del sujeto, es decir, algo que no puede controlar. Teniendo en cuenta que Marte y Plutón están conjuntos en la carta natal, ese hecho reviste importancia para el sujeto, dado que afectará negativamente sus objetivos políticos y su deseo de poder. Por su parte, la casa 10 está en Escorpio. Ambos regentes, Marte y Plutón, forman parte de la configuración mencionada. Pero además, Marte forma una T cuadrada con Neptuno y la Luna en casa 8 y en Virgo. El pueblo es inaccesible para el sujeto, sus ideas sobre la sociedad, y en particular sobre los trabajadores, son confusas, y por ello se hace difícil influenciarlo. Júpiter en la casa 2 habla de la disponibilidad de recursos que maneja. Por su parte, Saturno en 12 en trígono a Mercurio en 8, indicaría beneficios obtenidos de parte de sectores de poder económico por la realización de actividades ocultas. Mercurio en quincuncio a Urano en 3, indica un hecho inesperado referido a la movilidad del sujeto, o bien que involucre a su entorno cercano. La posición del eje nodal induce al sujeto a dejar la exposición pública y dedicarse a ese entorno. Revolución solar Javier Milei, 2023. En esta revolución solar se repite la conjunción Sol-Mercurio del mapa natal, pero en casa 6, y haciendo un trígono a Saturno en la 10. Este aspecto revela estabilidad laboral del sujeto en lo que se refiere al trabajo por servicios remunerados. El nodo sur hace un aspecto de quincuncio a Neptuno en casa 11. Este aspecto de pérdida puede estar indicando que su influencia en la legislatura puede haber disminuido, así como el apoyo de sus colegas de la política. Marte está formando una T cuadrada con la Luna en la casa 9 y Júpiter en Tauro en la 1. Si bien el sujeto está tratando, como ya dijimos antes, de ofrecer una imagen de sí mismo más adaptativa, y haciendo gala de sus promocionados conocimientos en economía, no puede evitar que de vez en cuando se le salte la térmica, quedando expuestos su agresividad y sus desequilibrios emocionales.
Este análisis somero nos permite concluir que la popularidad de este candidato irá en baja a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2023.